El Instituto Mexicano para la Competitividad acaba de presentar un trabajo que se denomina Propuestas para la Energía que Queremos 2024-2030. Plantea fundamentalmente una agenda de política pública para los tres subsectores centrales, esto es petróleo, gas y electricidad. Vamos a platicar con Óscar Ocampo, él es coordinador de energía del IMCO. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío, Rogelio? Como siempre, encantado de platicar con ustedes. El gusto es nuestro. Háblanos cuál es el tema pues fundamental, el eje sobre el cual gira esta pues, serie de propuestas. El día de hoy, como en los últimos años en el INCO hemos dado seguimiento al sector energético y desarrollado las propuestas que creemos son indispensables para que verdaderamente sea un precursor de la competitividad del país, ¿no? Y las dividimos en los tres grandes subsectores de la energía, que es el petróleo, el gas y la electricidad. Y fundamentalmente estamos hablando, en primer lugar, maximizar la renta petrolera y darle un uso productivo, vamos a llamarle, porque hasta ahora, a pesar de la existencia del Fondo Mexicano del Petróleo, pues la renta petrolera se ha destinado principalmente al gasto corriente, ¿no? Nosotros proponemos que la renta petrolera se destine a financiar las inversiones de transición energética que requiere este país y de esa forma darle un papel al petróleo en la transición energética. Segundo punto fundamental, invertir en las redes de gasoductos, invertir en las redes eléctricas para garantizar el suministro competitivo a todas las regiones del país. También se habla mucho de la oportunidad que tiene México en el nearshoring, pero si no tienes energía, ese nearshoring no te va a llegar al sur-sureste, por poner un ejemplo, que tiene oportunidades bien interesantes en la zona del Golfo de México. Y tercer gran punto, generación eléctrica. México en este momento todavía puede satisfacer relativamente fácil su demanda eléctrica, pero la demanda está creciendo y la demanda está creciendo por encima de los estimados mismos de la Secretaría de Energía, ¿no? Y en ese sentido, el próximo gobierno, en un contexto de restricción presupuestal, con una tasa de interés alta, un endeudamiento relativamente alto, va a tener que echar mano de todos los mecanismos posibles para expandir de forma acelerada la matriz de generación eléctrica de este país. Esos son los tres grandes ejes que proponemos en esta serie de propuestas que lanzamos hoy. Claro. Óscar, ¿y se tiene una idea de cuánto costaría para México esta transición energética? Mira, hay muchos estimados. Al final del día depende de cómo se ve el cambio tecnológico, cómo se reduzcan los costos, pero lo que sí te puedo decir es que está por encima de los 100,000 millones de dólares en los siguientes 5 a 10 años. ¿Qué más es lo que destacarías de este trabajo del Instituto Mexicano para la Competitividad que tenemos que tener muy en cuenta? Al final del día lo que hay que tener muy presente es que independientemente de qué candidata gane el próximo 2 de junio, hay un imperativo que es invertir en infraestructura energética. Y ahí creo que las dos coinciden. Quizá la discusión, y esto ya lo hemos platicado en el pasado, es sobre cuál es el papel del Estado y cuál es el alcance de la inversión privada, pero hay quizá tres grandes puntos donde es indispensable invertir, si no vamos a tener un problema en los siguientes 5 o 6 años, que es gasoductos y almacenamiento de gas natural también, que actualmente prácticamente no existe en este país, redes eléctricas, modernizar, expandir la red de transmisión en zonas importantísimas como el noreste, ¿no? Para mover la energía de Reynosa a Monterrey, en Oaxaca para moverla de Juchitán al centro del país, en la península para empezar a abordar el tema de los apagones que aquejan un día sí y otro también a Yucatán, a la Riviera Maya, y finalmente generación eléctrica. Al final del día hay muchos mecanismos con los cuales puedes invertir, puede ser la CFE, pueden ser coinversiones, pueden ser privados, por supuesto, pero es necesario de forma acelerada invertirle a la generación eléctrica, que ya tenemos focos rojos, ¿no? Ya tenemos focos rojos, por ejemplo, en Monterrey, cuando aqueja el calor y los aires acondicionados presionan mucho el sistema, en la península que ya comentábamos, en la otra península, en Baja California, y esas son solo pequeñas señales de lo que se puede venir si no invertimos, ¿no? Así es que ese es el gran llamado a ambas campañas, y ese es el espíritu con el cual publicamos estas propuestas el día de hoy, con la intención que nos escuchen y nos retomen, y que algo bueno salga de esto para la próxima administración. Claro. De lo que se sabe de las propuestas en materia energética, Óscar, tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez,
¿Cuál se acercaría más a los planteamientos que ustedes están presentando? Te diría que la parte del gas natural. Ambas reconocen la importancia del gas natural y de seguir expandiendo la red de ductos para traer industria donde uno existe en primer lugar, pero también para reducir emisiones en la materia de generación eléctrica, ¿no? Al final, el gas natural no es una energía limpia per se, pero sí es una energía sí es un combustible, que tiene menores emisiones que el diésel, que el turbogás o que el combustóleo, por supuesto. Ahí creo que hay un consenso. Hay un consenso también en la necesidad de fortalecer las redes eléctricas, pero quizá no están subrayando el tema de cómo se va a financiar eso, ¿no? También el llamado que hacemos es a utilizar todos los mecanismos legales que existen, que por supuesto está la obra pública financiada, pero también están los instrumentos bursátiles como el SECADE, como el CERPI, como la FIBRAE, que dado que las finanzas públicas van a estar presionadas, es necesario explorar todas estas alternativas. Y donde hay una divergencia quizá es en la parte de la renta petrolera. Ninguna de aunque las dos campañas tienen muy claro la necesidad de financiar, de que de alguna forma se tiene que financiar la transición energética, no está la propuesta, digamos, tan clara que la renta petrolera sea el principal vehículo para financiar las inversiones de transición energética que requiere este país. Oye, Oscar, cambio un poquito el tema porque hace unas horas la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa del presidente López Obrador para que la Comisión Federal de Electricidad tenga preferencia en generación y transmisión por encima de los particulares. Es algo que había enviado López Obrador el 5 de febrero pasado, cambios constitucionales. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la industria? Te diría que si lo comparamos con la iniciativa que se rechazó en abril de 2022, es una iniciativa de menor alcance, ¿no? Pero no por eso es menos perniciosa, porque hay varios cambios que impactan la confianza de los inversionistas y la operación misma del mercado, ¿no? En primer lugar, esto que mencionas, que ninguna empresa puede tener prevalencia sobre la CFE en el mercado eléctrico, ¿no? Que dado que estamos en el nivel constitucional, no queda muy claro cómo se vería la implementación de eso, ¿no? O sea, cómo funciona. Está implícito que hay una especie de que tendría que haber algún cambio en el orden de despacho, ¿no? Pero al final del día, eso estás matando en los hechos al mercado eléctrico en caso de implementarse de esa manera, ¿no? Siguiente punto, lo que mencionábamos de los instrumentos legales que puede usarse para financiar los monopolios de la CFE, que son la transmisión y la distribución, pues se cancelan las posibilidades. Al final estás comprometiendo a la CFE a que de su bolsillo o de la hacienda pública llevar a cabo todas las expansiones que requiere la empresa. Y finalmente un tema que creo que es el que menos ha hablado, pero que es sumamente importante, que es quitarle esta naturaleza de empresa productiva del Estado. Y al final del día, ¿por qué es tan relevante esto? ¿No? Porque el artículo 4 de la CFE hoy en día te dice que el mandato de la Comisión Federal de Electricidad es generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. Se elimina esto y al final le estás dando permiso a CFE de operar con pérdidas. Le estás quitando esta vocación de empresa y le estás regresando a una naturaleza paraestatal que en términos de finanzas públicas es altamente riesgoso. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Como siempre, muchas gracias por estos minutos. Encantado, María Rogelio. Bonita tarde. Igualmente, muy bonita tarde.